Listo. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, entrando en materia, bueno, ya nos iremos conociendo. Entrando en materia, entonces, vamos entonces hoy a continuar entonces con la segunda charla entonces de correspondiente, digamos, a nuestro curso del diplomado. Recordarles entonces que cada módulo pues tiene unas fechas y que cada módulo entonces tiene unas actividades, que las actividades para este módulo son entonces las eh, el foro, entonces para que por favor pues vamos a calificar, para que por favor coloquen una, eh, digamos una apreciación del tema del foro, en el caso del derecho inmobiliario, y también un taller, que ese pues ya lo hablamos el día de ayer, se ha socializado ese taller, digamos, el cual tiene 4 preguntas, ¿cierto? A partir de un supuesto. Como les decía, este es un curso pues enfocado en la metodología del caso de aprendizaje basado en problemas y pues trayendo casos prácticos y pues qué mejor pues que ustedes ya aprendan por intermedio de un caso, un supuesto de una venta. Entonces recordarles que ese taller tiene un supuesto, ese supuesto es, digamos, a ver, un momentico que aquí hay alguien que entró, ese supuesto tiene, a ver, ¿quién está? Tulia, ok. Ese supuesto tiene, digamos, un ejemplo de una venta de un inmueble con un valor, ustedes son el comprador y el primer punto es que hagamos un flujograma. Yo pensaría que eso ya quedó explicado al día de las clases anteriores, para que construyan, digamos, todo el proceso, ¿no? Como proceso de venta de un inmueble, ¿cierto? Con inmobiliaria, sin inmobiliaria eh, y con crédito hipotecario, ¿no? Es decir, con crédito hipotecario. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, pues que ustedes construyan la promesa de compraventa. Hoy ya entraremos en materia, ya digamos, después de revisar un poco, digamos, de ir de lo general a lo particular, o sí, a lo más específico. Ya ayer empezamos a hablar pues, del marco jurídico regulatorio, ¿no? De la ley 388, ¿cierto? Y pues ya entramos cada vez más a lo particular, ¿no? A, a los procesos que se generan y obviamente pues a la promesa de compraventa y pues de los modos de adquisición del inmueble, digamos, saltamos a los modos de adquisición y ahí nos quedábamos la clase pasada y pues yo no quise, digamos, profundizar, pues porque para que un poco digiriéramos todo eso. Todo eso de todas formas está en la cartilla, en cada módulo que se les desarrolló, para que ustedes pues puedan también tener en resumen. Y obviamente mi intención no solamente es que ustedes se queden con esto, sino que a darles las pautas para que ustedes profundicen. Digamos, esto es un diplomado, digamos, enfocado a la investigación y al emprendimiento, ¿no? Es decir, también, ¿no? Es decir, investigar, pues que ustedes no se queden solamente con eso, sino profundicen obviamente de cada palabra, de cada frase, de cada tema que se hable, pues ustedes que tengan alguna inquietud, duda, pues ustedes no duden en preguntar o profundizar en la investigación. Eso es un poquito, digamos, el valor agregado a nuestro curso, ¿no? Y pues la filosofía de digamos, de universitaria, ¿no? Eh, También no duden en algún momento de decirme, profe, no entiendo algo, pues yo paro, ¿no? Y pues dele. Pues porque esto se trata de esta plataforma Meets, ¿no? Es decir, ahí hay una interacción, digamos, de los bilateral de los dos lados, ¿no? Bueno, ¿qué más entonces, en ese sentido, el tercer punto, entonces va a ser la elaboración de esa promesa y el cuarto punto, la determinación de los costos, muy importante, ¿no? Es decir, ¿frente a qué? Pues frente a los gastos notariales, frente a los gastos de beneficencia y registro que se generen,
el impuesto de retención en la fuente, ya sea el caso, el supuesto, ¿no? Que se genere, va a dar, digamos, entonces el costo general, el costo global de la venta de un inmueble en Colombia. Obviamente, pues dependiendo del caso, ¿no? Y hoy vamos ya a entrar a hablar un poco pues, de más casos que se puedan presentar frente a este tipo de negociación, ¿no? Y pues que contempla y obviamente que engloba todo lo que significa el derecho inmobiliario, ¿no? Entonces, esa es el módulo y recordar que hay una evaluación y que dimos entonces hasta el 30 de junio para que ustedes presenten su curso de evaluación y aprueben su módulo, digamos, para proseguir al siguiente y en ese sentido aprobar su diplomado, ¿no? Pues que ya hicimos la introducción del diplomado, digamos, y pues que recuerda que, pues, que tiene 5 módulos y que yo los voy a estar acompañando hasta el 15 de junio. Ya ahí está el cronograma de clase frente a todos estos temas que vamos adelantando, ¿no? De estos 3 primeros módulos. Muy bien. Recordarles también que la próxima clase va a ser el lunes 28 de 8 de la noche a 10 de la noche. Entonces, también, y con eso finalizaríamos todo el tema del derecho inmobiliario. Entonces, les decía la clase pasada, bueno, no sé si hasta ahí hay alguna duda, inquietud que hayan tenido, que les haya surgido. Bueno, si no hay, proseguimos. Entonces, también recordarles o darles tips, ¿no? Es decir, digamos, de todos esos temas, pues que tengan paciencia, que esto no es, en un principio no es sencillo y tampoco es corto, es decir, entonces, pues, que implica mucha paciencia y mucha investigación y mucha lectura, ¿no? Para pues, poder entender, digamos, más a fondo en qué consiste, digamos, todo el tema del derecho inmobiliario, ¿no? Y de esa manera, como les decía la clase pasada introductoria, pues la idea es que el alcance del diplomado sea mayor, en el sentido en el que pues no solamente se puedan desempeñar como un buen administrador de propiedad horizontal, sino también, digamos, todas las personas que estén vinculadas al sector inmobiliario, al sector urbanístico en Colombia y de construcción, pues entonces entiendan cuáles son todas las reglas de juego que hay en el mercado, ¿no? En el mercado inmobiliario, pues que obviamente está directamente relacionado con la economía, ¿no? Pues del cual tenemos que entender, digamos, asimismo que entender cuáles son las diferentes instituciones, organismos que desde, como decíamos en la clase pasada, que desde la ley 388 de ordenamiento territorial se asigna y se determina el municipio, ¿no? Como la célula, ¿no? Política, administrativa, económica y social en Colombia y desde ahí entonces, digamos, toda la planeación de los territorios, los planes de ordenamiento territorial y por ende entonces los POTS, ¿no? Que hablábamos. Entonces, bueno, para adicionar algo a eso, pues digamos, dentro de ese marco legal, pues hay muchas leyes, ¿no? Pero pues la principal es la ley novena que derogó a la 388. Yo encontré este cuadro que me parece que va a mostrarles todas las demás leyes, entonces, que son que después es la ley de ordenamiento territorial, el decreto 1077 por el cual se expide el decreto único reglamento del sector vivienda, ¿no? Por el cual digamos, se exigen las normas arquitectónicas, las normas urbanísticas y de sismoresistencia para los municipios, la ley 1796 de 2016, por la cual se establecen las medidas enfocadas a la protección del comprador e el incremento de la seguridad en las edificaciones y fortalecimiento de la función pública, la ley 675 del régimen de propiedad horizontal, la ley 1228 del 2008, por la que se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o exclusión por las carreteras del sistema vial, ¿no? Entonces hablábamos también la clase pasada de las carreteras, ¿no? Del el medio ambiente, por el decreto 1080 de 2015, por el cual se expide el decreto de reglamento único del sector cultura, ¿no? Y la modificación, recuérdense que todos los decretos tienen modificaciones, que es el 2358,
sobre todo lo relacionado al patrimonio cultural, material e inmaterial en Colombia. El decreto 1469 de 2010 por el que se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas, reconocimiento de las edificaciones, la función pública, la ley sobre patrimonio cultural, fomentos, la ley 397, la circular 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera, circular básica, la ley 810 por la cual se modifica la ley 388 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones, el decreto 1600-1600 de 2005 por el que se reglamentan las disposiciones sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos urbanos, las licencias también urbanísticas, el decreto 564 de 2016, de 2006 por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas, bueno, es decir, son otras disposiciones que se dan sobre el tema, la función pública que desempeñan los curadores urbanos, la legalización de asentamiento humano constituido por viviendas de interés social y se expiden otras disposiciones, el decreto 3600 por el que se reglamentan las disposiciones y la ley 99 y la 388 relativas a las determinantes del ordenamiento del suelo territorial y el desarrollo de las actuaciones urbanísticas, de parcelación y edificación de este tipo de suelo, el decreto 596 de 20 por el que se imparten las instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria del COVID, ¿no? Y el mantenimiento del orden público, el decreto 4260 por el que se reglamentan los artículos 71 y 82 de la ley 1151 de 2007, ¿no? Atribuciones, digamos, frente a las actuaciones urbanísticas adoptadas por el gobierno nacional, jerarquías, el decreto 1788 por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones referentes a la participación en plusvalía de que trata la ley 388, artículos 74, 75, 76, la ley 902 por la que se adicionan los artículos de la ley 88 y se dictan otras disposiciones, el decreto 97 por el que se modifican los decretos 97 y 506 de la ley del 564, ¿no? En ejercicio de las facultades de la construcción, el fundamento de las normas urbanísticas. Bueno, el decreto 397, el 2181 por el que se decretan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales contenidas en la ley 388, la sentencia 149 de marzo de 2010 que las expide el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Bueno, el decreto, bueno, ya sí tenemos un código de policía, es decir, bueno, digamos que cuando hablamos de leyes, digamos en Colombia, y hablamos del marco legal, pues tenemos que citar todas estas leyes, pues para entender, para contextualizarlos a ustedes que la materia, pues obviamente va a regular una cantidad inmensa digamos, de situaciones y que sobre la base digamos, del diplomado, pues hay una ley que, pues que ordena el territoriamiento territorial, como les decía en la clase pasada. Y sobre esa ley, entonces, el administrador tiene que entender, pues, todo el constructo, digamos, de situaciones que se pueden presentar y entender que hay unas normas urbanísticas que son, digamos, todas las que se van a actuar, digamos, en función, digamos, de la destinación, del uso del suelo, ya sea un suelo urbanístico o un suelo rural, digamos que como decíamos la clase pasada, no es lo que el constructor quiera hacer, sino lo que se haya dictado en materia de plan de ordenamiento territorial y también como plan, digamos, como POT y como plan de ordenamiento territorial, ¿no? Y ya en su caso EOT o POT. Entonces, una vez entendiendo eso, entonces empezamos a aterrizar, a ir de lo general a lo particular. Entonces, tenemos que entender que en el derecho inmobiliario hay, digamos, hay unas cosas, hay unos bienes, ¿no? Se define bien, digamos, a la cosa en el derecho, ¿no? El derecho inmobiliario. Y que hay unas cosas muebles e inmuebles, ya lo veíamos la clase pasada, y que dentro de esos muebles e inmuebles, pues ya lo definíamos, hay un título, ¿cierto? Y que ese título, pues va a ser el documento que va a referir, digamos, la propiedad, ¿no? Del mismo,
digamos, puede afirmarse que título es el hecho del hombre que genera la obligación o la ley cuando lo faculta para adquirir los derechos reales, ¿no? Es decir, a su vez, título puede ser justo o injusto. Será justo aquel que llena los requisitos establecidos por la ley, que en síntesis puede enumerarse así: atributivo del dominio, es decir, aquel que es apto para adquirir el dominio verdadero y válido, ¿no? Y será título injusto aquel que no reúna los requisitos enunciados como el título falsificado, ¿no? En relación con la transferencia de inmuebles puede afirmarse que los títulos más usuales son los contratos de compraventa, dación de pagos y permuta, y ya hablábamos la clase pasada de, digamos, los dos modos de adquisición de un inmueble en Colombia, en el derecho inmobiliario en Colombia. Decíamos que los modos ordinarios hacían alusión a la ocupación, la accesión y la prescripción adquisitiva, y que en ese sentido hablábamos que la ocupación, pues, era, digamos, pues como tal, la misma palabra lo dice, ¿no? La ocupación del terreno, del inmueble, y la accesión hablábamos de la aluvión, de la abunción, el cambio de cauce, y la prescripción adquisitiva se daba en la medida en la que para bienes de interés social si nadie se opone, digamos, y poníamos el ejemplo de la invasión, digamos, en un terreno, en un baldío, en un determinado municipio de Colombia, y que, digamos, y que el mismo propietario no se oponga en vivienda de interés social, podríamos decir, esto respaldado por el artículo 1 de la ley 30 del 36, y del artículo 25-28 del Código del Comercio y la ley 791 de 2002, que para estos casos ordinario se puede pedir la prescripción adquisitiva del bien a los 5 años y extraordinaria a los 10 años, y que vivienda de interés social podía ser hasta los 3 años, ¿no? Entonces hablábamos de las maneras de adquisición por prescripción adquisitiva, y llegábamos entonces al punto de los modos derivativos de adquisición, y decíamos que los modos derivativos de adquisición nacen de un convenio entre las partes, ¿no? Entre, digamos, de una tradición, y es ahí entonces donde empezamos como a aterrizar, ¿no? En el módulo, listo, hay todo esto para llegar a la promesa de compraventa y a las diferentes formas de promesa de compraventa que se generan. ¿Para qué? Para realizar la transferencia, ¿sí? La transferencia de un bien, digamos, en Colombia, para realizar la venta, ¿no? Para transferirle el dominio del título, digamos, de la venta, lo cual, digamos, es indispensable para que se genere, digamos, la venta. Y decíamos que el certificado, les voy a mostrar un certificado de tradición y libertad, que el certificado de tradición y libertad era indispensable, digamos, y que nosotros como estudiantes del área teníamos que entender que digamos, y conocer un certificado de tradición y libertad y aprenderlo a leer, ¿no? Es decir, en el contexto, digamos, de cada inmueble en Colombia. Todos los inmuebles en Colombia están asociados, digamos, a una oficina de registro de instrumentos públicos, y ahí tenemos que entender que, digamos, una escritura, ¿qué es? Digamos, o de dónde viene la escritura. Viene de un contrato, ¿cierto? Y ese contrato lo llamamos una minuta de la escritura, y ese contrato, lo que pasa es que cuando se va a escriturar, ¿no? Que es la labor del notario, pues es que se va a elevar ese documento, digamos, a hacerlo válido públicamente, pero no deja de ser un contrato. Y como contrato tiene que cumplir, digamos, una serie, digamos, de clausulado para que se vuelva contrato, ¿sí? Dentro de eso es obviamente el objeto del contrato, y entonces ahí empezamos también a tocar el tema, digamos, de que regula todo lo que es el Código del Comercio, de los contratos inmobiliarios, de los contratos de compraventa y de los contratos de compraventa inmobiliaria, ¿cierto? Y que en la medida en la que en Colombia, digamos, ese contrato,
digamos, el leve a escritura pública es pues que se vuelve un documento público validado por un notario. ¿Frente a qué? Frente a la venta, a la compra de un inmueble, ¿cierto? Y que en ese sentido, digamos, en Colombia se exigen una serie de requisitos, ¿cierto? Para que se pueda llevar a cabo esa venta. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, cada municipio en Colombia tiene sus propios requisitos porque está asociado, digamos, al pago de impuestos. Recuérdense que impuestos en Colombia hay de 3 niveles: de nivel nacional, de nivel departamental y de nivel municipal, ¿cierto? Entonces ya depende del departamento, del municipio, cuáles son los impuestos que se cobran, y en ese sentido se va a pedir, para el caso de la venta de un inmueble en Colombia, se va a exigir que no solamente haya la escritura anterior de venta en el proceso de la tradición del inmueble, sino también se va a pedir que haya un pasisalvo de un impuesto predial, ¿no? Recuerden que los impuestos también se dividen en dos: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Un ejemplo, por ejemplo, de un impuesto indirecto es el IVA. Fíjese que el IVA no se le cobra a Eric ni a Lucero, sino se le cobra a todas las personas que digamos que, por así decirlo, eso llama, digamos, el hecho generador del impuesto. Por ejemplo, para la compra de una empanada con gaseosa, pues me cobran IVA, ¿cierto? Porque así lo determina, digamos, el régimen tributario y cambiario en Colombia. Y sobre esa base, entonces se vuelve requisito el hecho de presentar la escritura, ¿cierto? De presentar el impuesto predial, que es un impuesto directo. A eso iba con el ejemplo, porque ese impuesto sí va directamente dirigido a la persona dueña del inmueble respectivo, y se presenta, en el caso, por ejemplo, de Bogotá, el pasisalvo del impuesto de valorización. Entonces, para que tomen nota, ¿cuáles son los documentos que se exigen hoy en Colombia para la venta de un inmueble? Se exige la escritura de venta anterior, del inmueble, o sea, ¿cierto? Copia de la escritura, y son documentos que, como bien decía Jefferson en su momento, yo debo primero hacer el estudio de títulos. Por eso, entonces, la utilidad de este diplomado es que ustedes conozcan de primera mano, antes de hacer sus propios, digamos, negocios de compra y venta, o de asesorar a terceros en procesos de negocio y compra y venta, pues saber que, digamos, que los títulos correspondan, digamos, y estén, digamos, saneados, y en ese sentido no presenten ninguna afectación, digamos, para el caso de la venta del inmueble, porque recuerden que en la medida en la que haya una afectación de la escritura de contrato del inmueble, pues entonces no se puede hacer la venta hasta que no se levante dicha afectación. Y ya vamos a ver los tipos de afectaciones que se generan en el derecho inmobiliario colombiano. Entonces, ¿cuáles documentos se exigen para la venta? Entonces, en la notaría, y volverla legal, entonces se exige la escritura anterior, el pasisalvo del predial, ¿cierto? Normalmente las inmobiliarias piden, ¿cierto?, últimos 2 o 3 años del pago del impuesto predial, aunque eso se puede ver con la cédula catastral en el sistema, porque también es muy importante que el inmueble esté saneado desde esa parte. El impuesto municipal, como les digo, en Bogotá es el impuesto de valorización. Tercero, el pasisalvo, digamos, de la administración, en la medida, y este es el tema énfasis de nuestro curso, que el inmueble esté bajo el régimen de propiedad horizontal. Hoy ya más del 70% de los inmuebles en Colombia, dadas las características y precisamente dado el planeamiento que desde la cartera de vivienda se le ha dado al país para volverlo un país de propietarios, digamos, ya más del 70% de los inmuebles en Colombia están bajo el régimen de propiedad horizontal. Entonces es necesario entonces pedir el paz y salvo. Y en este caso, la cédula, digamos, de los propietarios y de los compradores y de los vendedores, de los tradentes y los adquirentes. Y ya sea el caso, ¿sí? Hasta ahí,
ya sea el caso, si tiene alguna afectación, pues entonces el levantamiento, digamos, de esa afectación. Si tiene una hipoteca, pues entonces anexar los documentos, si tiene una fiducia, si tiene un fideicomiso, si tiene un usufructo, ya lo vamos a ver, digamos, más adelante, pues entonces presentarlo. Ahora, es muy importante que cada uno de ustedes, cuando ustedes vayan a revisar estos documentos, pues los analicen, los sepan leer. Sepa leer una escritura, sepa leer un contrato. Ese es otro de los objetivos de este diplomado, ¿cierto? Sepa leer por sobre todas las cosas el certificado de tradición y libertad, que lo tiene acá enfrente. Mire, le voy a mostrar todos los documentos. Tiene un paz y salvo de la administración, ¿cierto? Más o menos es así el paz y salvo de la administración. Tiene, por ejemplo, para el levantamiento de una hipoteca, ¿cierto? El paz y salvo del banco, digamos, que es del que había la hipoteca. Tiene el certificado de tradición y libertad, que lo tenemos que aprender a leer, digamos, en cada una de sus anotaciones, como les decía, con el número de matrícula inmobiliaria que diga que esté activo, ¿cierto? De que esté asociado a cada ciudad, cada municipio en Colombia tiene su oficina de registro de instrumentos públicos, ¿cierto? Y cada una de ellas hace referencia, digamos, a una cédula catastral, porque hay un tema de impuestos, ¿cierto? Y hace referencia a una descripción cabida y linderos, es decir, del inmueble objeto, en términos de entender que hay unos metros cuadrados construidos, hay unos privados, y que el inmueble representa un coeficiente sobre, digamos, el 100%. Eso lo vamos a ver, ya es un taller del segundo módulo, sobre el total de metros cuadrados construidos del conjunto residencial, ¿cierto? Y que hace alusión a unas escrituras, digamos, a unos coeficientes y a una complementación que en su momento se dio. Debemos aprender a leerlos, la dirección catastral que corresponda, y vamos a ver las diferentes anotaciones. Por lo general, las primeras 2, 3, 4 anotaciones del inmueble siempre van a ser las primeras anotaciones de la constructora, porque la constructora, les cuento, lo que hace es hacer un desenglobe. Cuando una constructora va a comprar un lote, ¿cierto? Y lo tiene para construir, y ya saben que por el mismo o por el mero hecho de comprarlo no puede construir lo que quiera, sino se tiene que ceñir a un plan de ordenamiento territorial y a unas normas urbanísticas. Entonces, ya sea el caso que la constructora cumpla todos los prerequisitos de ley, entonces la constructora normalmente genera las primeras escrituras de desenglobe, como ustedes pueden ver acá. Mire, sobre un área, claro, este lote de acá, de este apartamento, eran 3 etapas, eran de 8.000 metros, ¿cierto? Y se va desenglobando, ¿cierto? En el folio de matrícula, aludiendo a unas respectivas licencias de construcción, hasta ya hacer la primera transferencia al dueño del inmueble. Y ahí vamos a ver de los inmuebles nuevos, de los inmuebles construidos hace 100 años o 50 años o 1000 años, vamos a ver la tradición, por qué personas ha pasado ese inmueble, y ahí separamos lo que es el derecho notarial, ¿cierto? Que es la elevación de la escritura una vez el vendedor, que es el que tiene que llevar estos papeles a la notaría, lo cumpla, ¿cierto? Entonces se eleva a escritura pública el acto de la venta, ¿cierto? Y hasta ahí lo que se ha hecho es legalizar un documento, ¿cierto? Obviamente eso es muy importante. Y ahí es donde se van a generar unos derechos notariales en Colombia, que para su efecto es del 1%, tomen nota, del valor del inmueble, tomándose el mayor valor entre el valor de la escritura que se haya reportado y el valor catastral, digamos, del inmueble en su momento, ¿cierto? Se toma el mayor valor. Entonces, sí, de ahí entonces
dependiendo del caso que sea, porque se pueden dar muchos casos, ¿cierto? Ya vamos a hablar de los diferentes casos. Entonces, 50% lo va a pagar el comprador, 50% lo va a pagar el vendedor, ¿cierto? 50 y 50% del 1%, ese es el primer costo. Y todo por el hecho, digamos, de desarrollar digamos, el proceso de la venta, elevar la escritura y que esté firmado por un notario que reconozca la intención del documento y que le dé, digamos, pero no es sino hasta que el notario lo firma, ¿cierto? Que finalmente eso es lo que queremos. Y obviamente, pues la notaría hace la minuta, y que ustedes mismos la tienen que revisar. Es más, hay una cláusula hoy que dice que en la medida en la que el tradente y el adquirente no se den cuenta de errores que hayan sido consignados en la escritura, será o exonerará a la notaría XYJ por todos los efectos penales, y que si es el caso se tenga que corregir, incurrirá y sufragará los gastos adicionales que genere la corrección de la escritura dada. Y eso pasa mucho. Entonces, ojo con eso, porque debemos nosotros revisar que esté muy bien, sobre todo los números de cédula, los nombres de las personas, digamos, los linderos de la copropiedad, el número de matrículas. Por ejemplo, en este caso solo hay una matrícula, pero muchas veces un inmueble es más de una matrícula, ¿cierto? Inmobiliaria. Entonces, por ejemplo, los inmuebles que tienen los parqueaderos independientes con matrícula independiente. Entonces, una matrícula para el apartamento, la casa, otra matrícula para los parqueaderos, otra para el depósito. Y así nos ponemos a ver, por ejemplo, hay predios que tienen varias matrículas, hay predios que, digamos, que hay construido un edificio, una casa, y no está, digamos, por así decirlo, reportada como desenglobado, sino se sigue tomando como un lote, como un terreno, ¿cierto? Y eso es muy común, por ejemplo, en las casas campestres, un casalote, ¿cierto? Porque la gente elevó. Y ahí entonces va a estar representado todo ese marco legal y jurídico que va a representar todas esas licencias de construcción que usted tiene que saber, y usted, porque si no, usted se puede meter en un problema grave, porque usted no puede vender algo que no esté legal, ¿sí? Algo que no comprenda y que no se aclare en cada uno de los puntos, digamos, de cada uno de los inmuebles, ¿cierto? Y como les digo, dentro de toda la gama de inmuebles en Colombia que hay, pues, digamos, muebles e inmuebles, ¿no? Es decir, muebles, entonces, pues, lotes, terrenos, sobre todo en el tema de los lotes y los terrenos, pues ahí hay muchas aclaraciones, digamos, en términos del uso del suelo, ¿no? De las normas urbanísticas que van a darle. Si un lote, por ejemplo, tiene un uso de un suelo diferente a otro, obviamente eso va a cambiar el valor del lote, ¿cierto? Porque se puede hacer una cosa y en el otro no, ¿cierto? En el caso de los apartamentos, las casas campestres, los apartaestudios, los locales comerciales, los locales para oficina, las oficinas encerradas, los edificios de uso mixto que tienen oficinas y que tienen apartamentos, ¿cierto? Cada uno de ellos va a tener unas características, pero en todos los casos la ley en Colombia los va a englobar, y el notario va a tener que revisarlos para poder elevar a escritura pública el documento. Y es lo que quiero decirles aquí, es que una vez eso se haga, hay otra parte en las actividades de aprendizaje del primer módulo. Subí hay unas ponencias sobre el derecho registral en Colombia, hay unos artículos, porque me llama mucho la atención eso, y que en la medida en la que, digamos, esa escritura, que esto normalmente lo hace la notaría, ¿cierto? Ya que lista, pues tiene que llevar a oficina de instrumentos públicos para registrar la nueva persona o conjunto de personas. Recuerde que un inmueble lo pueden comprar hasta los que quieran, ¿sí? Cada uno se puede subdividir en su parte, eh, eh, pero que tengan y que estén registrados. Entonces, hasta que no esté el documento registrado en la oficina de instrumentos, entonces no se va a generar como tal la transferencia de la propiedad, y es ahí a donde quiero llegar. Entonces usted va a ver aquí el última anotación,
Entonces, ahí va a salir, digamos, el último registro de las personas y también va a salir la afectación. Recuerden que afectaciones hay varias, si quieren tomen nota. Afectaciones en Colombia. Están las afectaciones, entonces la primera y la más famosa de todas, yo diría que es la hipoteca. Entonces, que un inmueble tenga hipoteca, ¿cierto? ¿Qué es la hipoteca? La hipoteca es una figura, ¿cierto? Que da, digamos, hoy a una persona que le debe dinero a otra hipotecar un inmueble y que en la medida en la que se genera esa hipoteca le va a dar todos los derechos de poder cobrarle ese dinero que debe, digamos, o si no, entonces el inmueble va a quedar, como dicen, embargado. Entonces, es una afectación que se libera en la medida en la que uno paga. Normalmente las hipotecas se dan con los bancos, ¿cierto? En la medida que usted, el banco, le presta un dinero para pagarle a la constructora que le vendió el inmueble o pagarle a un tercero porque la compró, es una vivienda usada, pues entonces se genera la hipoteca, ¿cierto? Y usted queda con una deuda con el banco, es muy importante esa parte, y que esa hipoteca, hasta que usted no la cancele en su totalidad, pues entonces no se le va a quitar la afectación, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues usted puede vender con hipoteca, pues lo puede hacer, porque cuando usted lo vaya a vender, ¿cierto? Usted paga la hipoteca y vende, ¿cierto? Y la otra figura que hay es el leasing inmobiliario, que es muy famoso, que yo creo que lleva más de 20 años en Colombia, que es un contrato de arrendamiento. En Colombia empezó como las máquinas para las empresas, porque las máquinas pues, representan unos costos muy altos para las empresas. Entonces se hacían leasing en el sentido en el que el banco, o sea, el banco entraba y compraba las máquinas, obviamente por solicitud de la empresa, y se las arrendaba a la empresa con opción de compra. Así nació el contrato de leasing y de ahí se desprendieron otros, el leaseback, ¿cierto? El factoring. Y con el leasing entonces se llegó al sector inmobiliario y se creó el leasing habitacional, ¿cierto? Que hoy que es una figura interesante porque el dueño del inmueble es el banco. Y en ese sentido, el banco es el que le arrienda, digamos, el inmueble al usuario como un crédito hipotecario, ¿cierto? Y que en la medida en la que eso se genera, entonces, usted puede ejercer la opción de compra para volverse titular del inmueble al final del crédito. Hoy hay un régimen digamos, frente a el leasing en Colombia, ¿cierto? Tributario, digamos, por ejemplo, entre otras cosas, digamos, hay un tema de las cesiones, hay un tema, por ejemplo, de la declaración de renta porque la persona no va a quedar, no se le va a activar ese inmueble en su balance personal, sino siempre va a estar a nombre del banco y se va a generar un contrato entre el banco y el cliente de leasing y normalmente se llama el locatario, ¿cierto? Los locatarios son las personas que son usufructuarios del leasing y hoy en día presenta unos beneficios. Ustedes tienen que saber las diferencias que hay entre el leasing y el crédito hipotecario y que en la medida en la que tengan y que, digamos, sepan cuáles más convienen lo uno para otro y cómo la ley va regulando, digamos, hoy por hoy, digamos, las ventajas que pueda tener uno frente al otro. Por ejemplo, el leasing en Colombia, la tasa de interés son un poco más bajas y los plazos son un poco más amplios. Recuerde que la ley de vivienda nos da hasta 30 años en Colombia para comprar un inmueble, pero son pocos los bancos que lo tienen. Los bancos casi que están todos, lo tienen a 20 años y eso que lo alargaron porque los tenían a 15 años, ¿no? Y esto está muy ligado a todo lo que veíamos en la clase pasada como el pacto social y todo lo que ha pasado en términos económico y cómo está ligada la economía al sector construcción y cómo, digamos, hoy en día, digamos, se ha venido relajando y armonizando, digamos, las tasas de interés dependiendo del ciclo económico en el que se encuentre el país, ¿no? Y obviamente la economía nacional, la economía local, ¿sí? Y la economía internacional, ¿cierto? Porque también, acuérdese, por ejemplo,
la crisis inmobiliaria del 2007, cómo pues de una u otra manera afectó el mercado, ¿cierto? Y bueno, y la crisis que estamos teniendo actualmente, digamos, derivadas por qué, pero digamos, en el tema hipotecario, como en Estados Unidos, la crisis de 2007, pues se tiende a especular mucho, ¿no? Y pues para efectos, digamos, o conocimiento y cultura general, pues allá se generaron una cosa que se llamaron no CDAs, que fue lo que estalló la burbuja inmobiliaria, ¿cierto? En Colombia y lo que pues dejó ilíquidos a muchas personas y muchos bancos y pues se creó un colapso en el sistema que a los Estados Unidos, que el gobierno de Obama le tocó salir a salvar un poco, inyectarle liquidez al sistema. Entonces, el sector financiero está muy ligado al sector inmobiliario, porque el sector financiero juega un papel, digamos, de financiador, ¿no? Es decir, para todos los casos, digamos, y como dicen, pues prestar para tener no está malo. Eso es como todo, hay que saber endeudarse y después de esa manera es que ustedes pueden empezar a conformar un patrimonio, ¿cierto? En todos los casos, y para no desviarnos del tema, esa es la diferencia entre el derecho notarial y el derecho registral en Colombia, lo cual debe saber un administrador de propiedad horizontal, ¿no? Y de esa manera, una vez quede reportado en la escritura en la oficina de planeación, entonces ya 2, 3 días hábiles ustedes va a poder descargar su certificado de tradición y libertad, el cual usted incluso lo puede hacer por la página web, funciona muy bien, y usted ya va a hacer la transferencia de la titularidad del bien inmueble. Hay una cosa que no, que yo empecé a decir, son las afectaciones. Entonces, la primera afectación es la hipoteca, ¿cierto? Entonces, hipotecas hay de primer grado, de segundo grado y hasta de tercer grado, ¿cierto? Hipoteca de primer grado es una hipoteca que se genera, es la normal, la hipoteca normal entre el banco y el, el, el que quiere pedir prestado y el dueño del inmueble, porque usted está pidiendo hipoteca para comprar un inmueble. Una hipoteca de segundo grado es que usted vuelva a hipoteca, usted ya, por ejemplo, usted ya, digamos, le prestaron una plata, ¿cierto? Le prestaron 500 millones, ¿cierto? Usted ya pagó 300, le quedan 200 ahí, pero usted ahora está haciendo otro negocio, usted necesita otros 100, otros 200 millones, entonces otra vez, entonces usted puede hacer una hipoteca de segundo grado sobre la hipoteca que usted tiene. Y hay ya varias líneas de crédito que se puedan generar, ¿cierto? Y una de tercer grado es otra vez, pero es otra tercera hipoteca sobre la hipoteca, ¿cierto? Pero no, es muy raro que esto, pero existe, que esto se genere en el mercado, pero existe. Y esto ya se hace con los clientes de los bancos, pues VIP, como por así decirlo. No se lo dan a todo el mundo, lo mismo que hipotecas de segundo grado es muy raro que se genere en Colombia. Ahora, hipotecas también puede haber a personas naturales. Ustedes, por ejemplo, y esto es una nueva línea de negocio que tiene mucha gente en las inmobiliarias, ustedes pueden prestar plata. Yo, oiga, mire, yo doy préstamos ¿y quién soy yo? Soy Fabián Moreno, soy una persona natural, persona jurídica, soy un tercero, como dicen, no es con el sector financiero. Ustedes pueden ir a una notaría y afectar el inmueble a por un monto, que es el monto del préstamo, que si usted no me paga, pues obviamente usted tiene que responder con el inmueble y ya, digamos, genera un proceso de remate. Lo mismo pasa con el sector financiero. Si usted no le paga al banco, lo rematan también. Recordar que el régimen sancionatorio del leasing es mucho más estricto que el del hipotecario, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y en todos los casos, eh, el hipotecar a un tercero es totalmente válido y se puede hacer y hoy en día mucha gente lo hace en las inmobiliarias, ¿cierto? Y hay mucha gente que presta a cambio de la hipoteca del inmueble, pero tienen que correr con los gastos y obviamente las tasas son normalmente más altas y los plazos son menores. ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja es que usted no queda reportado a riesgos, a entidades de riesgos. Si usted, por ejemplo, no le paga al cliente en un mes o 2 meses, pero ¿qué pasa? Si usted no le paga, pues el señor está obviamente en su derecho por ley de embargarle su bien, ¿cierto? Venderlo y pagarle, o sea, él cobrar su plata que se le debe y darle el excedente a usted, digamos, del bien inmueble. Eso es una afectación, pues, que hay a vivienda familiar, que hay de hipoteca.
Un embargo obviamente es por una medida cautelar que la acreedora antepone al deudor por el no pago de una deuda, entonces lo pueden embargar, ¿sí? Así garantizar por medio del inmueble el pago futuro de una deuda con intereses. Se constituye ante un juzgado civil como prueba de la deuda, ojo con esto, y no le tenga miedo a esto porque esto simplemente es pagar por ejemplo, cuando usted va a comprar un inmueble y tiene un embargo, pues usted negocia con el cliente y dice, oiga, pues es decir, yo pago la deuda, pues tú me descuenta del precio de venta y levantamos el embargo y eso se hace, incluso se puede hacer después de que se firme la promesa de compra-venta. Un patrimonio de familia que consiste, digamos, en patrimonio de familia con menores de edad y se requiere quitar esta afectación para la transición, deberá contratar los servicios de un abogado para que lo represente mediante un poder, tramitar la petición de cancelación de afectación de patrimonio de familia ante un juzgado de familia para luego lograr la desafectación mediante escritura pública y registro. Y una que ese es el decreto 2817 de 2006, y una afectación a vivienda familiar, que es la ley 258 del 96, que será constituida por una pareja sociedad conyugal vigente que adquiera una propiedad durante la sociedad o antes y quieran integrarla dentro de la sociedad. Es inembargable en la medida en la que ustedes lo afecten a vivienda familiar, lo recomiendo para las familias. A menos que lo solicite un juez, tienes siempre que tener dos firmas para cualquier situación o negociación. O sea, es decir, no puede ser, yo lo puedo ir a desafectar como esposo, sino tienen que ser los dos esposos. Protege la pareja de que se venda sin consentimiento de la otra parte y solo puede constituirse en la vivienda principal, ¿no? Y el costo es económico, ¿no? Y es fácil entonces, esa es una afectación, hay que hacerla, por ejemplo, usted va a comprar, hay que desempacarla, hay que desafectarla. Un usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y restituir al dueño. Por ejemplo, yo de un inmueble puedo embargar por usufructo, es decir, yo tengo una deuda, ¿cierto? Con una persona y en vez de pagarle la deuda, yo le doy el usufructo de un bien, ¿cierto? Hasta cumplido el plazo de la deuda y el monto. Entonces le doy el usufructo de un inmueble, sobre todo para el tema de los arriendos. Una servidumbre es que, por ejemplo, en las fincas muy extensas o en inmuebles que por su ubicación y su colocación tenga que tener que pasar por la casa de otra persona porque no hay otra posibilidad de acceder al predio, tengo que pasar por otra finca que queda en la mitad, eso se llama una servidumbre. Básicamente, esas son las diferentes afectaciones, digamos, a grosso modo, que en Colombia se puedan dar, digamos, bueno, también un fideicomiso, ¿cierto? Que hoy es muy normal en Colombia. Los fideicomisos hacen alusión, digamos, digamos, hoy por hoy los testamentos están mandados a recoger y se crean fideicomisos civiles, que es una herramienta legal en Colombia creada para los bienes de una persona, ya sea natural o jurídica, pasen a pertenecer a otra a partir del instante en que se cumple una condición establecida por el propietario. Entonces, es una limitación de dominio sujeta a una condición establecida. Entonces, yo puedo establecer la condición que yo quiera siendo dueño de los inmuebles y lo escrituro. Y hoy por hoy esa condición está supliendo los testamentos, porque pues los testamentos es algo ya más elaborado, mientras que usted coloca acá la limitación del dominio del bien. Digamos, por ejemplo, creo que Michael Jordan se casó con una colombiana, ¿cierto? Él la conoció en Miami, en un bar, ¿cierto? Y le dejó a ella una limitación de que una vez pase un tiempo, no sé, 10 años, ella puede acceder a unas propiedades del señor Michael Jordan ilimitado, ¿cierto? Pero el señor Michael Jordan le puso una condición, que sean 10 años que estén casados. Entonces, y así yo puedo colocar la condición que quiera, digamos, y que una vez se cumpla esa condición,
entonces se realice, digamos, la transferencia de la propiedad, el dominio, reemplaza un testamento, una sociedad comandita, una sucesión, ya que es más económico, rápido y simple. Son bienes inembargables, sustituyen procesos sucesoriales, se economiza tiempo y dinero, ya que se traslada el dominio con presentación ante notario y documento de constitución de fiducia y certificado de defunción, no genera honorarios de abogados, no realiza propiedades hipotecadas más no embargadas, puede separarse de usufructos, puede realizarse beneficio de la persona no existente, pero que se espera que exista un niño que vaya a llegar, ¿no? Puede hacerse por escritura y registrarse ante oficina de instrumentos públicos, se cancela con la firma de las personas que lo constituyeron. Y una fiducia mercantil, que es un encargo, una persona natural o jurídica le hace a otra persona para que realice un acto a nombre como el de vender o administrar un bien. Eso es una fiducia mercantil. Y finalmente, una administración anticrética, ¿cierto? Que es que el derecho real concedido al acreedor por el deudor, autorizándolo a percibir los frutos para imputarlos sobre intereses del crédito y sobre el capital si no se debe suficiente interés, si no se debe suficiente interés si el deudor incumple con su deuda. Entonces, eso es una administración anticrética. Es una garantía para el préstamo. No se cancela hasta que se realice el pago total del acreedor. Entonces, esas son, a grosso modo, las afectaciones que hay en Colombia y sobre esa base esa es, so pena, el proceso para que se lleve a cabo la transferencia del bien por los modos derivativos de compraventa. Ahora, la compraventa también puede ser, ¿cierto? También puede ser de los modos derivativos una permuta, ¿cierto? Puede ser una donación o puede ser una dación de pagos. Entonces, una permuta, pues que yo le permuto a usted, yo le doy un apartamento, yo le doy un vehículo, siempre y cuando no supere más del 50 del valor, porque si no se volvería obviamente una compraventa, la permuta, y se puede hacer un contrato de permuta, ¿cierto? Una dación de pagos, que es yo tengo una deuda y entrego un bien inmueble, ¿cierto? Por la deuda, o una donación donde no hay una contraprestación, pero eso también tiene los beneficios tributarios, ¿no? Ese es el primer modo de adquisición. O la sucesión, digamos, que pues obviamente es en todos los casos cuando fallece una persona, entonces se desarrolla testada, ya lo decíamos en la clase pasada, voluntaria, donde hay un testamento que hoy, como les decía, ya se está reemplazando por la fiducia, por el fideicomiso, la fiducia mercantil, intestada involuntaria o mixta, pues en los casos en los que haya bienes que no han sido comprendidos dentro de el testamento, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas directamente reclamantes para que se ejerza la transferencia de los bienes del título del bien inmueble en el caso que no sea atestada? Pues entonces van a ser los hijos, los descendientes en primer grado de la persona vivos, ¿cierto? Si no tiene, van a ser los padres de la persona fallecida. Si no tiene, los hermanos, ¿cierto? De la persona. Y si no tiene, finalmente, hermanos, los colaterales. Uno dice, ¿cómo así? Los colaterales y de cuarto, sí. ¿Quiénes son los colaterales? Los esposos, las esposas y todas las relaciones que hayan, que sean reconocidas ante notario por la ley colombiana, son personas que están, digamos, ahora, si ninguna de estas personas existiese, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así está diseñada la ley colombiana en todos los efectos. ¿Listos? Bueno, hasta ahí, ¿qué preguntas hay? No sé, pues ahí llevo ya una parte importante de la charla de hoy que les surja hasta aquí. ¿Cómo les ha ido hasta aquí? ¿Qué les ha parecido?
acá, ya cuántas personas estamos en línea. Bien, profe, pues hasta el momento no preguntas, voy pues Sí, si se va pues entendiendo, pues toca leer más y eso. averiguar más de eso. Ah, bueno, listo. Eso es, bueno, muy bien, muy bien. Esto es un poco exacto, de profundizar y de profundizar. Muy bien, Jefferson, eso se trata. Muy bien. Bueno, entonces, esa es, digamos, para todos sus efectos, las formas de adquisición en Colombia. Entonces, vamos aterrizando. La naturaleza de los inmuebles. Los inmuebles los hay, digamos, urbanos, rurales, suelo, terreno, suburbanos, de protección, reservas forestales, ambientales, de conservación, de patrimonio cultural, ¿cierto? Ya lo veíamos. Los inmuebles, las normas, ¿cuáles son las normas urbanísticas? Las normas urbanísticas son todas las normas, digamos, que vayan a regular el uso de ese suelo, ¿cierto? Que me digan a mí, por ejemplo, para la construcción. Pues claro, yo como constructor, yo no puedo llegar y construir ahí como quiera, ¿cierto? Hay unos índices de ocupación de un inmueble dependiendo del tipo de predio. Y es ahí, por eso es que surgen las inmobiliarias, ¿cierto? Porque se requieren personas, pues muchas más especializadas para poder determinar, por ejemplo, los índices de ocupación de los inmuebles, para determinar los índices de construcción del inmueble, el voladizo, el retroceso del inmueble, digamos, el estudio de suelos. Todas esas normas son las normas urbanísticas, la tipología, la altura, por ejemplo, el que yo pueda construir en un barrio, por ejemplo, en Bogotá, por ejemplo, hay barrios aquí, por ejemplo, uno que yo sé que ha sido muy, muy debatido, por ejemplo, Modelia, ¿cierto? Por ejemplo, Techo, que por norma no se ha dejado construir edificios de altura de más de 3 pisos, de 5 pisos, para que conserve de una u otra forma unas características. Y como les decía, eso ya depende del político de turno y depende un poco del plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? De la forma de la construcción de las ciudades, ¿cierto? Decirles, por ejemplo, que el doctor Peñalosa Enrique, él era una persona más visionaria en torno, digamos, a entender, digamos, y esto va un poco relacionado con las tendencias de crecimiento de la ciudad, las migraciones, la ocupación del suelo. Para nadie es un secreto decir que Bogotá es una ciudad que alberga más de el 10% del país, ¿cierto? Y que hay unas ciudades dormitorio, digamos, que permiten darle la vivienda a las personas que trabajan en Bogotá y que de una u otra manera hay una sobrepoblación, por así decirlo, que no responde a la infraestructura que tiene cada ciudad, ¿cierto? Y dependiendo de las necesidades de la ciudad, dependiendo de las necesidades del municipio, le pasará a municipios, digamos, que esto va de un poco de las migraciones de las personas, digamos, en el mundo, ¿cierto? Que esto desde las cruzadas existe y que en la medida en la que eso suceda, pues obviamente el alcalde tiene que entender y leer un poco eso para saber que no hay espacio para construir. Por ejemplo, yo hago de Bogotá, ¿cierto? Porque pues soy de Bogotá y pues yo soy la ciudad que conozco, ¿cierto? No hay espacio para construir en Bogotá. Entonces, ¿qué se hace? Pues se tiene que construir para arriba, ¿cierto? Y de una u otra forma copiar los modelos de crecimiento, por ejemplo, de las ciudades asiáticas, ¿cierto? Y un poco para allá iba Peñalosa, ¿no? Y para allá van, pues, por ejemplo, Petro tenía otra visión de ciudad, ¿cierto? Los mismos candidatos a la alcaldía, yo me acuerdo que, el, digamos que cada uno tenía, digamos, una visión. Y esto obviamente responde también a un gobierno, responde a un congreso y responde a un consejo, ¿cierto? Obviamente esto es lo municipal, ¿no? Y en todos los casos, vamos al constructor, pues, ¿qué se puede construir? La tipología de la altura, se puede hacer un edificio de 10, 15 pisos, de 20 pisos, ¿sí? No todos los predios lo dan.
el aislamiento que debe tener de, digamos, las vías públicas, el antejardín, los laterales, que es la parte de lateral, los voladizos, el retroceso, ¿cierto? La estratificación, cómo va a quedar estratificado, la reglamentación de los parqueaderos y el régimen de propiedad horizontal es una norma urbanística porque a partir de ahí, ese es el enfoque de nuestro curso, allá vamos cogiendo camino por ahí, ¿cierto? Me va a determinar los bienes privados y el porcentaje de los bienes comunes. Ahí hago un énfasis y hago una parada ahí y decimos que los bienes, la propiedad horizontal, ¿cuándo hay propiedad y por qué hay propiedad horizontal? Digamos, principalmente, ¿por qué? Porque, digamos, si yo vivo en una casa de barrio y yo vivo en una casa y mi casa no hace parte de ningún condominio, ningún conjunto cerrado, ¿cierto? Sino es una casa que queda en una cuadra, pues ahí no hay propiedad horizontal, porque yo soy el dueño yo tengo escriturado los metros cuadrados de mi casa y yo sé que los metros que hay para afuera de mi casa son lo que hay de andén, ¿cierto? Y en la calle. Y ahí ya me entiendo es con el distrito, me entiendo con el IDU frente a las calles, pero no hay otras personas porque yo no comparto el bien con nadie más. Esos son los bienes que no tienen propiedad horizontal. ¿Cuáles son los que tienen? Es el surgimiento, digamos, cuando hay una construcción, ¿cierto? Y esa construcción ya se hizo una portería, se hizo un salón comunal, se hizo un parque infantil, se hicieron unas zonas comunes. Pues claro, cada uno de los dueños del bien privado va a ser parte propietario de un porcentaje de los bienes comunes. Y esos bienes comunes recaen sobre un activo, tienen unos valores importantes, las escaleras, las, los sótanos, las plantas eléctricas, las terrazas de los edificios, las hay unos y los dividimos en dos, hay unos esenciales y hay unos no esenciales. ¿Cuáles son los esenciales? Pues obviamente la portería, porque yo tengo que pasar por ahí. Y entonces, claro, como ya son varias torres, le hicieron una portería más grande y tiene sofás, y esos sofás tienen unas cámaras de vigilancia y hay unas porterías que tienen salita de estar, ¿cierto? Entonces, claro, entonces, ¿qué significa eso? Que cada una de las personas que adquirió ese bien privado tiene un coeficiente de copropiedad, se llama el coeficiente de copropiedad, que responde al taller número 1 del módulo siguiente. Ya les empiezo a contar un poquito, empezamos a enfocarnos y sobre esa base, entonces, va a ser dueño hasta por ese coeficiente en la copropiedad. Ahora, ¿eso qué le implica? ¿Para qué sirve? Pues eso implica, por ejemplo, para que el día que se haga la reunión de la asamblea de copropietarios y se tomen las decisiones, que recuerden que hay unas decisiones que requieren un 50% del quórum y otras requieren más del 70% por ser estructurales, pues quiere decir que en la medida en la que yo tengo un coeficiente más grande o uno más pequeño, pues yo voy a tener un peso mayor para voto, ¿cierto? En las decisiones que se tomen de la copropiedad frente a la mantenimiento del conjunto residencial, del edificio conjunto residencial. Y como les digo, no hay una ley que diga que es para lo vivienda y otra para comercial, sino es la misma ley. Entonces esto aplica tanto para bienes y vivienda residencial como para comercial. Todos los centros comerciales, todos los locales, las oficinas que compartan edificios, clubes sociales, todo lo que tenga, bueno, los clubes sociales es diferente, que tengan bienes de interés privado y que compartan bienes comunes van a estar entonces sometidos. ¿Y cómo se someten? Se someten con la constitución de una nueva sociedad, una persona jurídica que se crea en Colombia, que es una persona jurídica sui generis, porque es una persona jurídica exclusivamente para la administración de conjuntos residenciales en edificios, centros comerciales, digamos, y que con la constitución de esa propiedad, pues obviamente se activan todos esos bienes comunes, digamos, y se generan unos coeficientes que van a ser entonces también van a servir para cobrarle el cobro de la administración. Si usted tiene si su apartamento es el último piso
y tiene 2 veces más de metros cuadrados, pues es justo que usted pague, obviamente, 2 veces más de administración que el que tiene más pequeño, ¿sí? Entonces también va a ser por el lado de los gastos y las expensas que se generen para el mantenimiento de esos bienes comunes, y esa persona jurídica va a recaer sobre esas, van a recaer esos activos. Ahora, esa plazoleta, esa portería, ese salón comunal tiene un valor, así como su apartamento tiene un valor de metro cuadrado, eso tiene un valor, eso va a quedar activado en el valor de la copropiedad, se va a crear, y sobre esa sociedad se va a contratar todos los proveedores que se requieren para el debido sostenimiento y convivencia de la copropiedad. Entonces, la empresa de vigilancia, la empresa de servicio, la empresa de aseo, la empresa de jardinería, ¿cierto? Y se va a generar un presupuesto, y de ahí entonces nace el régimen de propiedad horizontal que está regulado, estudiantes, por la ley 675, que por así decirlo, pues es la ley sobre, ya después de todas estas leyes que yo les dije, ya la ley 675 pues es la ley que nos interesa conocer a profundidad, y que la pueden descargar de la plataforma del módulo 2 en material complementario, y también no está de más que la impriman y lean y estudien para que puedan desempeñarse de una manera más eficiente como administradores de conjuntos residenciales, y sobre esa base pues obviamente haremos la analizaremos en el siguiente módulo, ¿sí? Sobre todas las implicaciones, las características, las directrices, los objetivos, las definiciones que se dan dentro de la propiedad horizontal. De la misma manera, desde el mismo nombre, la personería jurídica, el edificio, el conjunto residencial, toma su nombre. Entonces vamos a Cerros de Sotileza, vámonos para Ciudad Salitre, etapa 1, ¿cierto? Ahí hay una persona jurídica, esa persona jurídica, de ahí se recae, entonces ahí hay un conjunto de unidades, ¿cierto? Y la ley nueva 675 pues es una ley que permite, digamos, la constitución de esas sociedades para poder administrar esos bienes comunes y poder, pues, desarrollar todo el proceso de convivencia. Esa es la esencia. Y eso es una norma urbanística, la cual profundizaré en el segundo módulo. La densidad, qué porcentaje de casas se pueden construir, todo eso responde a los planes de ordenamiento territorial. Ahora, el uso de los bienes, ¿cierto? Y de las normas urbanísticas también lo tiene. Cada predio en Colombia, digamos, dentro de los predios, tiene un uso. Entonces, hay un uso residencial, un uso especial, un uso múltiple, una zona industrial, un área metropolitana, una zona verde, institución, colegios, hospitales. Entonces, y esto va a estar directamente auditado por las alcaldías y por las entidades de planeación de los municipios, digamos, de los diferentes cascos urbanos y rurales en Colombia. Y sobre esta base, señores estudiantes, pues ha habido de todo, porque pues obviamente es menester de cada caso, pues el cambio del uso, ¿cierto? Que se le pueda dar al bien inmueble, y esto está directamente relacionado con el avalúo comercial, y ya también les empiezo a contar cositas de avalúos que también, digamos, la idea es que este diplomado, y esto lo incluyo en el segundo módulo como el tercer taller del módulo, que es un taller de avalúos, para que empecemos a entender qué es un avalúo comercial, cuáles son los diferentes avalúos que hay en Colombia, los diferentes métodos de avalúos, ¿cierto? Y cuál es de una u otra manera la utilidad. No como tal, obviamente eso sería ya otro diplomado, pues cómo evaluar un bien, ¿cierto? En Colombia, los evaluadores en su defecto sí tienen una certificación para ejercer como evaluador tasador de bien, y es simplemente responder un examen que lo da la RA, que es el Registro Nacional de Evaluadores en Colombia.
¿cierto? A diferencia de una persona que quiera ejercer como administrador de un conjunto residencial o desarrollar el negocio inmobiliario o de arrendamientos, pues en Colombia no hay ninguna regulación o certificación que le impida a una persona desarrollar ese objeto social, digamos, con ánimo de lucro, ¿cierto? A cambio, como en los Estados Unidos sí lo hay y hay otras características diferentes. Acá está regulado por la ley de sociedades y no está regulado, entonces todas las personas que quieran y lo desarrollen, obviamente pues ya habrán personas que se notará que lo harán más profesional, con más experiencia, y ese es otro de los tips que tenemos que tener en cuenta en este diplomado para desarrollar lo mismo que para desarrollar la labor de administrador de propiedad horizontal, que hoy por hoy es muy importante. Yo pensaría que es el objeto por el que ustedes están haciendo este diplomado, porque pues yo considero que este es un muy buen diplomado, por eso lo diseñamos, porque hoy por hoy, gracias a todas estas situaciones, se requieren muchas personas que entiendan y trabajen y se profesionalicen en torno a las responsabilidades de administración que representa todos los bienes patrimoniales. Ahora, una anotación: los administradores de propiedad horizontal van a ser los representantes legales en la sociedad o en la persona jurídica que administre el bien. Entonces, sobre esa persona va a recoger ¿qué? Va a recaer el detrimento patrimonial que se diera en la medida en la que no se administren bien los inmuebles. Y eso obviamente puede generar, digamos, puede generar conflictos, puede generar... Y sobre esa base se crea el tercer módulo, que es precisamente todo el análisis del sistema de seguridad social y convivencia de la copropiedad, y más hoy por hoy, me parece muy interesante, con esta nueva coyuntura que prácticamente y con esta nueva tendencia hacia la tecnología, digamos, la cual está repercutiendo de una manera interesante en la administración de la finca raíz, de la propiedad horizontal en Colombia, ¿no? Entre otras cosas, y todos los decretos ley que han sacado para salvaguardar el uso, como lo decía por ahí en el marco legal que empecé hoy la charla de hoy, digamos, y que es importante que el administrador conozca ello y obviamente que le dé, digamos, la debida, el debido honor de la copropiedad. Es decir, por así decirlo, hoy se requiere gerentes, administradores de propiedad horizontal más profesionistas, más especializados para que administren estas inmuebles. Y hoy por hoy ahí se genera mucho espacio, mucho espacio laboral. Entre otras cosas, las mismas necesidades hoy por hoy de plataformas, ¿cierto?, que se requieran para la administración de las propiedades horizontal y todas las características y todas las necesidades que se requieren de flujos de información, hoy por hoy representan una oportunidad para ustedes estudiantes de aplicación de estos conocimientos en el mercado laboral. Entonces, esto es muy importante también decirlo y es claramente una oportunidad que yo veo en el mercado y los felicito porque hagan el diplomado, porque esto los permite profesionalizar y no todo el mundo sabe cómo es este tema, ni luego lo del cuarto y el quinto módulo, que es todo lo referente a las funciones del revisor fiscal, a la elaboración de un presupuesto para la copropiedad, digamos, a los procesos de gestión administrativa del administrador y por último y muy importante a las interpretación o a la homologación de los estados financieros, que ya es una obligación de los conjuntos residenciales y la administración de los edificios hacia las normas, la convergencia hacia las normas internacionales de información financiera, que hoy por hoy ya es un prerequisito de la sociedad y que hoy por hoy el contador debe desarrollarlo en conjunto con el administrador y el revisor fiscal debe auditar, ¿cierto? Para cumplir, porque también hay otros organismos de control como las curadurías, como la alcaldía, que ha sido objeto de control de todos estos requerimientos que se dan en torno, digamos, a la copropiedad, ¿cierto? Al régimen de propiedad horizontal. Bueno, y ahí les voy contando por qué. ¿Listo?
Entonces, hay una identificación de los bienes, hay una identificación jurídica, ¿cierto? Notarial, es el derecho notarial. Hay una identificación registral, ¿cierto? Yo no soy abogado, yo soy administrador de empresas, por eso les digo, necesitamos volvernos abogados para entender todo esto y entender que el derecho notarial es una cosa y el derecho registral está dado por la identificación física del inmueble. Esto lo da el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Por planeación, que es toda la parte urbanística, las curadurías urbanas y las oficinas de planeación. Y como les decía en la clase pasada, la ley 388 lo que busca es la armonización, digamos, de esas instituciones frente, digamos, a todas las necesidades de orden territorial en nuestro país. Y aquí ya llegamos a lo que les presenté, digamos, la clase pasada, ¿cierto? Entonces, que es los objetivos de la ley, los decretos del orden territorial, el POT, digamos que hasta ahí, ¿cierto? Y ahí entramos ya en el otro subtema, digamos, como tal de nuestro módulo, que es el contrato de compraventa. Y el contrato de compraventa, fíjense que no lo habíamos nombrado, nosotros hemos hablado de escrituras, hemos hablado de oficinas de registro de instrumentos públicos, pero ¿qué es el contrato de compraventa? ¿Cómo se hace? ¿Qué es? ¿Qué regula? Pues el contrato de compraventa, fíjense, vamos de lo general a lo particular, es un contrato, ¿cierto? ¿Quién lo regula? Pues lo regula el Código del Comercio, lo regula la Superintendencia de Sociedades en Colombia, por si lo vemos por las superintendencias. Es un contrato que responde ¿a qué? Que responde, digamos, a todo tipo de contrato. Digamos, en contratos hay de todo tipo. Hay contratos laborales, hay contratos. Y este es un contrato que tiene las características, es bilateral, ¿cierto? O sea, dos partes en la contienda. Es oneroso, hay una utilidad para las dos partes, ¿cierto? Es consensual, es de común acuerdo entre las partes, ¿cierto? Es solemne, se eleva a escritura pública, es principal, no depende de otro contrato. Uno dice, ¿eso para qué? Eso es importante, porque en la medida en que usted, por ejemplo, se llegue a determinar que usted haya sido coaccionado para firmar un contrato, pues ese contrato se invalida si se demuestra ante la ley porque no cumple, digamos, cada una de las partes, si no se eleva a escritura, por eso le digo, ¿cierto? Que no depende de otro contrato, ¿sí? Y es oneroso, pues, porque hay una utilidad entre las partes, ¿cierto? Y bilateral. Ahora, una promesa de compraventa, ¿qué es? Es digamos, en el flujograma del proceso de adquisición de un inmueble en Colombia o de venta, si lo queremos ver por el lado de la oferta y la demanda, digamos, un contrato de promesa de compraventa tiene unas características que debe cumplir como mínimo un contrato para volverse contrato de compraventa y que contemple por lo menos la descripción, el objeto del contrato, la cosa del bien. Y ojo con esto, parece sencillo. Los linderos del bien, ¿cierto? Entonces, hoy les envié a sus correos electrónicos el kit inmobiliario, que es un kit adicional que yo les doy de valor agregado del curso para que ustedes puedan desarrollar el negocio inmobiliario, puedan desarrollar y desempeñarse en este área mercado y puedan entender cómo se hace una promesa de compra. Ahí hay varias minutas sobre los documentos que como mínimo debe tener la promesa, como les digo, la descripción de la cosa, el precio, es muy importante, la forma de pago, la titularización, el tipo de inmueble, los linderos, las áreas y las dependencias. ¿Cómo le parece? Entonces, mire, les voy a presentar un contrato de compraventa. Entonces, yo se los acabo de enviar hoy. Voy a abrir el correo que les envié. Y ese correo se llama Kit Inmobiliario a todo el grupo. ¿Qué les envié? Para ustedes, los que quieran desempeñarse, una carta de servicios para su inmobiliaria, un contrato de arrendamiento comercial, un Excel formulado para que ustedes puedan calcular los gastos notariales de un inmueble, ¿cierto?
eh, un, eh, un análisis comparativo de mercado porque, pues, digamos, este es un documento que nos sirve para poder determinar, digamos, el valor del metro cuadrado promedio de la zona de inmuebles característicos para poder de una u otra forma, sin tener que tener una firma de perito evaluador, poder determinar el valor comercial de un inmueble, ¿cierto? El valor del metro cuadrado, el cual lo invito hoy también a que descarguen. Hoy por hoy ya hay unas buenas fuentes de datos. Metro cuadrado tiene hay unas nuevas páginas sobre los valores de los metros cuadrados de las zonas de las diferentes localidades en Bogotá y en Colombia, por barrios, por UPZs, ¿cierto? La UPZ es una norma urbanística. También les va una ficha de captación comercial, una ficha de clientes y requerimiento, un formato de presentación. Todo está estandarizado para que ustedes lo desarrollen. Una ficha de vivienda, un inventario de entrega de inmueble, un formato de descripción de la propiedad, un modelo de acta de entrega del inmueble, un modelo de acuerdo comisión de agentes, un modelo de acuerdo de corretaje, un modelo de carta de intención o oferta formal, ¿cierto? En el momento eso también se hace formalmente, ¿cierto? Oiga, para un inmueble, y un modelo de contrato de arrendamiento, y por último, la famosa promesa de compraventa, que es el documento que digamos, por exigencia en el proceso de venta se tiene que hacer y se tiene que describir y es de utilidad para las partes en el momento en el que se desarrolle la venta, y que por ende tiene que tener unos requisitos mínimos, unas cláusulas, ¿cierto? Que ustedes lo pueden hacer, como les decía, especificando el objeto del contrato, los linderos, qué se va a hacer con el contrato, cuándo se va a entregar el bien inmueble, la forma de pago, el perfeccionamiento del contrato, ¿cierto? Las arras, hay unas arras que normalmente es entre el 10 y el 15% del valor del inmueble, y que, ojo, en la medida en la que se firme el promesa de compraventa y no se cumpla por una de las partes, normalmente la cláusula sancionatoria, se llama la penal pecuniaria, viene siendo la pérdida de esas arras por la parte que incumpla el contrato. Entonces esto ya lo que hace es que obliga a las personas a cumplir lo que se dice dentro del marco de la ley, y que en la medida en la que se genere, entonces va a determinar, digamos, los valores respectivos. Y por último, pues hay unas que obviamente va a incluir también la cesión, va a incluir también la cláusula del origen de los fondos, de la descripción del inmueble, como les decía yo aquí en la presentación, y que con base en ello va a ser, digamos, la base del negocio que se va a presentar, de la compra y venta, y que no tiene que ser registrada en ninguna notaría ni nada, sino simplemente lo que se tiene que hacer y lo que se hace por costumbre mercantil es que se autentiquen sus firmas para darle mayor validez, pero que en todos los casos es y será y sigue siendo de requerimiento del tradente y del adquirente del bien inmueble, y es un documento que va a ayudar a, digamos, darle organización, darle legitimidad al negocio, y que será para las partes. Y cuando usted vaya a firmar la escritura, como le digo, no le piden la promesa. A usted lo que le piden es la escritura, ¿cierto? Es un documento interno, ¿cierto? Para las partes. Hoy por hoy, digamos que se ha dicho en materia de que, pues, que en la medida en la que, pues, se venda, pues, y lo que usted vaya es el negocio que vaya a hacer, pues el que vaya a reportar, digamos, a la notaría del valor comercial, porque sobre ese valor
se va a calcular los costos y los gastos notariales y los costos y los gastos del impuesto. Otra cosa de los impuestos es que el impuesto de beneficencia y registro es un impuesto de orden departamental, porque es el impuesto de timbre. Entonces, es una salvedad que quería hacer dentro de la clasificación de los impuestos. Bueno, ahora la promesa de compraventa, como les digo, es para las partes. Normalmente nosotros la autenticamos, yo recomiendo autenticar las firmas para darle mayor validez y seriedad al negocio en el momento que se requiera, porque hay unas arras, ¿cierto? Y que en ese documento, por sobre todo, va a decir, y lo recomiendo, que se transcriba, que diga todo lo relacionado, digamos, a cómo se va a pagar el inmueble y que sea tan desglosado que diga el día, la hora, el banco, la forma de pago, cheque, efectivo, la fecha de escrituración, que se haga con conocimiento. Si no se sabe la fecha, se dice se entregará el saldo a la firma de la escritura y que se siga muy bien, digamos, ese proceso, porque pues es la que va a hacer como el esqueleto base del negocio de la compra y venta que se esté dando de todos los inmuebles en Colombia, ya sean públicos, ya sean comerciales, ya sean privados, y pues es muy importante que ustedes tomen nota y que es menester del administrador de conjunto residencial, pues saber esto, pues porque es para conocimiento general, ¿cierto? La manera que los linderos, el tipo de inmueble, las áreas, depende de las firmas, las fotocopias de la cédula, ¿cierto? Y en conjunto con la escritura, el certificado de tradición y libertad, los linderos, el paz y salvo, digamos, entonces se va a llevar a notaría. Ahora, los servicios públicos. Pues los servicios públicos hacen parte, obviamente, y digamos, en los arriendos se habla de que no hay solidaridad, ¿no? Es decir, que los servicios públicos, por así decirlo, siempre van a estar o tienen que estar cancelados hasta el día de entrega del inmueble, y por lo general ahí les envíe, se debe dejar por constancia el día de entrega del inmueble, un documento precisamente para el cálculo de los servicios, se prorratea digamos, de acuerdo a los al tipo de servicio público, ¿no? Normalmente agua, luz y gas, porque los TV cable y teléfono sí es a título particular que cada persona tiene, digamos, y que debe incurrir frente a la sufragación del gasto y el requerimiento del servicio. Y los gravámenes, como les digo, pues son entonces el predial, la valorización, pues el impuesto de registro y de beneficencia, el impuesto de timbre, hay el IVA, por ejemplo, sobre estos impuestos, la retención de la fuente, pues digamos, pues hay una reforma tributaria que esa no la tengo que contar porque ya es la que está en Colombia en proceso, ¿no? Hay las arras, pues hay unas penales, normalmente para no embolatarse uno con las arras es la cláusula penal pecuniaria, es decir, si yo incumplo, pierdo las arras. Si yo soy el comprador, y le dije, mire, le voy a comprar su casa, le doy, en su casa ahí está el valor, 290 millones, le doy 29, le doy 30 millones, y resulta que ya no se la va a comprar. Entonces, señor, pues bueno, yo ya no la vendo, pero yo me quedo con sus arras, ¿cierto? Y si el señor es el que la va a vender y el señor la va a comprar y ya no la va a vender, pues yo le tengo que dar esos 30 millones que me dio el señor, devolvérselos y darle otros 29 millones por concepto de incumplimiento de contrato en arras. Básicamente, dejémoslo ahí. Sin embargo, se vienen penales, confirmatorias y pactos accesorios, ¿no? Bueno, se le pueden generar pactos accesorios, además, si me incumple, entonces no sé qué. Entonces, si queda escrito, pues entonces se puede hacer cumplir, pues porque ya es un documento que hace parte, digamos, de todo el conjunto de temas, digamos, del proceso de venta de un inmueble. Finalmente, los costos de venta del inmueble, los costos de venta en la copropiedad, por general, obviamente depende del caso, ¿no? Pero por lo general,
digamos, la compraventa del bien inmueble, ¿cierto? El comprador debe sufragar el 1.94 sobre el valor del bien, ¿cierto? Objeto de compra del inmueble, sobre el valor del bien, sobre el valor del bien. Y el vendedor el 1.27%, es decir, siempre el comprador tiene que pagar un poquito más. Para que me dé, y esto respondiendo a la pregunta del quiz, que me dé, a ver, hagamos la sumatoria, 1.94 más 1.27 son 3 puntos, 3 puntos, ¿se me hace esa suma? 3.2%, ¿sí? 21. 3.21. Esa es la respuesta del quiz, por favor, señores, para que tomen nota. Esa es la respuesta del quiz, ¿cierto? Porque yo les pregunto el valor, ojo, y se lo pregunto con décima, con coma, no con punto, porque si no, no les queda bien la pregunta del quiz. Entonces, el 3.21 de valor del bien inmueble. ¿Sobre qué valor importante se toma? Pues depende, ¿cierto? Siempre va a ser sobre el mayor valor del acto y el valor catastral, ¿cierto? Del inmueble, el avalúo catastral del inmueble, ¿cierto? Ahora, a ver cómo les explico esto. Si yo, por ejemplo, voy a una notaría y yo resulta que yo compré un inmueble, que yo voy a vender un inmueble que el valor comercial son 3.000 millones de pesos. El valor comercial son 3.000 millones de pesos, ¿cierto? Pero el valor catastral son normalmente 50%, ¿cierto? Porque catastro lo que mide es la construcción, lo que evalúa la construcción. Son 1.500 millones de pesos. Pregunta, ¿sobre qué valor yo calculo ese 321 para el grupo? ¿Qué dicen ustedes? Sobre el comercial. Sobre el comercial, aquí hay uno. ¿Quién más da? Como dicen, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Qué dicen? Mayor valor. El mayor valor. Eso es. Eso es, eso es. Entonces, exactamente. Entonces, cuando yo voy a vender un inmueble, depende, ¿cierto? Si lo voy a hacer por banco, ¿cierto? Normalmente los inmuebles nuevos no tiene problema. Los nuevos no tiene problema porque normalmente el valor que aparece de compra del inmueble casi que es el mismo valor comercial porque es un inmueble nuevo. Puede ser de 1, 2, 3, 4 años, sí. Es un inmueble que, es decir, porque hay una ley que precisamente lo que evita con esta nueva ley de financiación y ley tributaria, lo que evita es la evasión de impuestos, ¿cierto? Por el reporte de menor valor para pagar menos impuesto por ganancia ocasional, ¿cierto? Entonces, Profe, pero ahí, sí, disculpa, ahí eso siempre, pues uno trata, o los que hemos vendido inmuebles o hemos visto vender, sí, no trata de jugar con eso, porque por ejemplo el valor catastral es X sí, y el valor comercial es, uno le coloca, por ejemplo, si en el catastro dice que vale 100 millones eso, y uno realmente lo está vendiendo por 300, sí, eso es, entonces ahí una persona se la juega al término medio, entonces claro, uno le coloca valor comercial en la escritura, un ejemplo, 150 millones y eso, resulta que la está vendiendo por 300. Entonces, eso pues está ahí bien, es como sí, relativo, ¿no? eso está bien, eso es, pero eso se puede hacer, Lucero, se puede hacer Tulia, se puede hacer solo si, solo si el inmueble tenga más de 10, 20 años de construido, ¿cierto? Que sea que la diferencia entre el valor comercial y el valor, no el catastral, ojo, no es el catastral, es el valor de compra. Por ejemplo, si yo resulta que yo tengo un apartamento y lo compré hace 10 años, Tulia, Lucero, Eric, grupo, lo compré hace 10 años, pues obviamente hace 10 años me costó 30 millones, ¿sí? Y hoy por hoy el valor comercial de ese inmueble son 150, ¿sí? Y el valor catastral, ojo, el valor catastral es 80, porque normalmente es como el 50%, 75, ¿cierto? Hay una cosa que es el valor de compra hace 10 años, el valor catastral y el valor comercial.
¿Por cuál se reporta? Pues si es hace 10 años, lo normal, la costumbre mercantil, la costumbre. Cuando llegó la ley de financiación con Duque, las notarías se pellizcaron y empezaron a decir a la gente, oiga, mire, yo no le voy a hacer, porque hay una auditoría, digamos, pero eso fueron 3 meses. Y ya se relajó el mercado y ya dejaron a la gente decirles, mire, yo no le voy a preguntar, usted hizo su promesa de venta, usted la hizo por 150 millones, pero yo soy en la notaría, yo soy el auxiliar allá de la notaría y le digo, mire, ¿por qué valor le van a reportar la venta? Usted normalmente se dice, como dice Tulia y dice Lucero, por un poquito más del valor catastral, ¿sí? Por un poquito más, por 80, pásela por 80, ¿cierto? Listo. Y usted entonces, sobre esos 80 millones se calculará el 3.21% que es el quiz que les pregunto yo. Entonces, pero como le digo, solo aplica para esos casos, porque si es un inmueble nuevo, ¿cierto? Pues el valor de compra y el valor comercial es casi el mismo, ¿cierto? Que es el mismo valor que está en las escrituras. Entonces ahí no hay. No, porque y si yo le hago ¿Sí? algo, por ejemplo, yo lo recibí normalito y si yo le coloco, pues me enloquezco y le coloco miles de acabados bonitos, pues no puede ser igual, ¿no? Claro, ya obviamente esto es como el término, el promedio, ¿cierto? Obviamente, si ustedes, ya sea el caso, obviamente estos de aquí se difieren muchísimos supuestos. Ojo con, por ejemplo, con el tema de las remodelaciones. Hay remodelaciones que me afectan el valor del bien y hay unas que no, Tulia, Lucero, ¿cierto? Las que me afectan el valor, ¿cuáles son? Pues las que me cambian, por ejemplo, les pregunto yo, si yo le cambio de piso al apartamento, ¿me afecta el valor del inmueble? Depende, si le pone mármol, sí. Bueno, Claro, profe, yo digo que sí le cambia. si le pone, exacto, sí. Por ejemplo, si yo remodelo la cocina, ¿cierto? Entonces hay unas remodelaciones que sí me van a afectar el inmueble y unas que no. Y ojo, en todos los casos se debe, si por ejemplo hay una ampliación, se debe hacer con licencia de construcción. Pero en término medio para los nuevos luceros, en término medio, pues es lo mismo, ¿cierto? Es decir, ahí sí, obviamente puede haber, si hay algún caso, digamos, extraordinario, pues claro, se puede hacer, eh, pero como les digo, al revés, ahí estaría yo hasta como tumbándome yo mismo, porque si yo le digo a la notaría, no, mire, yo compré el inmueble por 800 millones y le metí 200 y vale 1000, resulta que pues en el promedio del sector están 900, y yo le digo, no, páselo por 1000, pues no, porque pues páselo por 900 mejor, porque pues por 900 yo voy a hacer, se va a calcular por menor valor, ¿sí? ¿De cara a qué? Obviamente a lo que se reporte en las escrituras, independiente de lo que usted haya negociado como promesa de compraventa. Usted si lo vende, usted lo vende en los 1000, ¿sí? Obviamente usted le dan los 1000. Entonces, y por sobre todas las cosas, donde no se puede hacer por un diferente valor, así sea, digamos, el inmueble usado. Por eso es otro tip de venta aquí, es que cuando usted vende un inmueble de hace 10, 20 años y lo vende con crédito hipotecario, pues no hay tutopía, porque el banco es el que hace el avalúo comercial, ¿sí? Y el banco es el que va a declarar a la notaría el valor de la negociación. Y ahí no hay tutopía, ellos no van a decirle, no, es que, ¿cierto? Entonces usted pierde el beneficio de la ganancia ocasional que se pueda generar por el reporte del menor valor del bien. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta de cara a saber vender un inmueble. Y esto lo debe saber el administrador de propiedad horizontal, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde viene ese punto 94 del comprador y de dónde viene el punto 27 del vendedor? El 94 viene de los gastos de escrituración que corresponden al punto 54% sobre el valor de la venta, ¿cierto? Ahora, si es por ejemplo, una hipoteca, se está constituyendo una hipoteca, pues se toma el mayor valor entre la hipoteca y el avalúo catastral, ahí sí es el mayor valor, ¿sí? Y así en todos los casos, ¿cierto? Se debe tomar por partes iguales. Entonces ahí va a ser punto 27 para el comprador y punto 27 para el vendedor.
¿Y dónde se le suma el porcentaje para el que vendió? Porque el que vendió tiene que pagar el impuesto de retención de la fuente, que es el 1%. Entonces, por eso es el 1.27, valor del tradente, ¿cierto? Y el adquirente, el mismo 0.27, ¿cierto? Más el 1.67 por impuesto, entre otras cosas, departamental de beneficencia y registro, ¿cierto? Entonces, 0.27 más 1.67 me da 1.94. Y a grosso modo, obviamente, ya sea el caso, pues obviamente ya difiere, pues sí. Y esto hay que estar actualizado. Esta actualización, la última la hice el 2020 de este valor. Se generan los gastos de escrituración que viene siendo el 3.21 ¿sobre qué? ¿Sobre qué valor? Sobre el valor que reporte a la notaría, ¿cierto? Porque ahí hay que hacer la aclaración también sobre el valor que yo reporte a la notaría. Y está bien hacerlo así. Y esto es, pues, por cultura general lo que debemos saber. ¿Qué otras leyes adicionales? Pues hay infinidad de leyes, la de espacio público, la del carácter técnico y científico de las construcciones, creo que las dije, la de las licencias de construcción, la de avalúos, que es muy importante, que es la 1673 de 2013, ¿cierto? Y eso, digamos, viene siendo entonces el marco jurídico, legal, digamos, de nuestro diplomado del primer módulo de Derecho Inmobiliario, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Ya la próxima clase vamos a hacer casos. Ya aquí, sí, ya vamos a ver casos de todos estos tipos de casos que hemos visto. Vamos a mirar el supuesto, vamos a colocar varios ejercicios de clase para que no vayan a estar en la grabación, sino estén en clase. Se va a tomar en cuenta para el desarrollo del diplomado y con eso finalizaríamos el diplomado, el primer módulo de Derecho Inmobiliario de nuestro diplomado en Administración de Edificios y Conjuntos Residenciales. No sé qué preguntas adicionales tengan, muchachos, digamos, sobre el tema. Profe, el lunes es la otra clase, ¿cierto? Es la última de este módulo, sí, señor. Ya para esa clase debemos tener el taller y el foro, ¿sí? Sí, por favor, sí, esa es la idea. Sí. Ok, listo, gracias, profe. ¿Listo? Entonces, Glanden, Tulia, Eric, Jefferson, Lucero, si no hay más preguntas, para mí fue un placer acompañarlos esta tarde y que en la medida en la que tengan, ahí están los canales de comunicación, utilicemos la plataforma, revisen lo del kit inmobiliario y pues no les quito más tiempo porque yo sé que el tiempo es indispensable con la familia y nos vemos entonces el lunes en la noche. Bueno. Ok, Bueno, profe, feliz tarde. Ok, profe, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.